quisiera aprovechar unos cuantos minutos para alguna duda, alguna pregunta, algo que va a ser como inquietud en la Semana Santa. De tantas cosas que vivimos, espero que todos hayan participado de los servicios. Y no me importa el Via Cruz, y si no me importa el pésame y el silencio y qué más viaja. No me interesa. Lo que interesa es la cena del Señor, la pasión del Señor, la victoria. Lo demás es que está muy bien favorable, pero lo central no quede claro. A ver, escucho. Yo tengo una duda. A ver. Decía que nos puso Cristo, que Cristo es el camino para llegar al cielo, ¿no? A Dios. Pero dije, me encantó todo. Y en la noche, en serio se me desperté y dije, ¿y los judíos, y los musulmanes, que no se van al cielo? Y me quedé con esa duda, pero ya al día siguiente ya no quise preguntar nada al padre porque estábamos ya con el tiempo así, güey. Entonces, y ellos como vienen a... O sea, ya lo habíamos dicho, ¿no? Sí, pero ya no lo sé. Digamos, el modo ordinario que tiene Dios para salvarnos es la Iglesia Católica, la fe cristiana. Pero, siendo modo solamente ordinario, camino ordinario, no es absoluto. ¿Sí? Dios tiene diversas formas de salvar. No se va a agotar o a reducir solamente a los cosas. De una de otra forma, en cada cultura y en cada religión, que no es la católica, que no es la cristiana, hay semillas del verbo. Es decir, presencias de Cristo, aunque de manera escondida, pero reales. ¿Cuál es la razón y cuál es el fundamento de esto? Que donde hay un ser humano, verdadero hombre, está Cristo. Porque el modelo para entrar a todo fue Jesús, el Hijo. El que debía encarnarse o que iba a encarnarse. Pues ya desde la creación está el rasgo de Cristo en la persona. Cuando la persona se dedica a desarrollar su humanidad real y verdadera, entonces viene la presencia de Cristo. Está la presencia de Cristo, siendo la mujer. Cuando es cuando no está la presencia de Cristo, cuando hay rasgos deshumanizadores o inhumanos. ¿Sí? ¿En qué rasgos, por ejemplo, en los musulmanes diríamos, estos no son rasgos de Cristo? El terrorismo, el asesinato, el mandar por causa de la fe o de la religión, sí, el suicidio consentido sin indicado, ¿no? Pero bueno, juzgamos desde fuera, pero el que está dentro es un mayor problema, ¿no? Voy a sacrificar por Alá y voy, es un sentimiento que no entendemos. Es una idea que no entendemos, pero para él es lo primero. Exactamente. O sea, uno juzga desde fuera, pero él que creció desde niño, que vivió toda su cultura musulmana y religión islámica, pues para él la mayor gloria es poder morir por Allah, como nosotros morir por Cristo escribiendo su vida. Por eso les digo, cada cultura, cada religión tiene semillas del verbo, presencias de Cristo, a veces de modo velado o escondido, pero real. Luego me pregunto, bueno, ¿y los ateos que ni Dios, ni Cristo, ni nada? Pues son seres humanos. Y a veces he conocido ateos tan cordiales, tan amables, mejor que un gato. Y ahorita nos vamos en el tiempo de decir, tú porque eres católico, no eres cristiano, no te vas a salvar. Vivimos en un pluralismo. En una comunidad que se llama la Tomatina. Sí, hay mucha presencia de testigos de Jehová o de otras confesiones cristianas que atraen a los niños con juguetes.
Los niños de ahí son muy ávidos de gossiperos, ¿no? Viven en una pobreza psicológica. O sea, no, realmente no son pobres. Serán descuidados, les faltará educación, pero pobres no son. Como que se creyeron la idea de que son pobres y así. Continúan en la pobreza, pero una pobreza aparente. Entonces van esos grupos religiosos y los agarran al mismo nivel del catecismo. Son los mismos que van todos en entonces, luego empiezan, oh, padre, que mire, que son que ellos hacen esto, deténganlo. A ver, el que no está contra mí, está conmigo. ¿Se acuerdan de aquellos que decían, los apóstoles decían, Señor, los hemos visto que están acusando demonios en tu nombre, que están curando a ver? Si no están en mi contra, déjenlos que caminen. Ya otras cosas serán las interpretaciones de sus intenciones. Y ahí, sí, solamente lo hacen para proselitismo, para traerlo como posesión. Pero mi gente no es nada tonta. Pues ahorita es como las campañas de lo que me den. Pero ellos siguen su camino. Por eso no tengo tanto miedo. O aunque me pongan las señoras, págate que baile, dígales, no, tranquilo. Vamos a hacer aquí un plan. No va a traer yo más juguetes mejores, no para traer unos acá. No es el caso. ¿Por qué no se dan listo? ¿Por qué lo desubican? No así. Hay una razón religiosa, ¿no? Jesús contra la Torá, contra la ley, ¿verdad? Los fariseos, publicanos, maestros de ley, con los lados. Como él estaba en contra de que se pusiera en primer lugar las normas, dice que cada lado la caridad, pues ahí está un problema. Segundo, político. ¿Por qué político? ¿Cómo se declaró? Porque yo soy el rey de los judíos. ¿Quiénes estaban como régimen en ese entonces? Los romanos. El que se declaraba rey estaba inmediatamente en contra del emperador. Por eso se merecía la pena de muerte. Pero eso no son la motivación precisa, exacta, total y la verdadera. La verdadera es: murió por nuestros pecados, cargó con nuestros errores, por nuestras culpas, ¿sí? Pagó por el mío, ¿sí? Fecha de la crucifixión de Jesús, históricamente la más acertada, ¿sí? 7 de abril. Y 7 de abril. Según los estudios históricos y cronológicos, coincide con el 7 de abril. No se les olvide. Del año 63. También hay otro problema. Porque fíjese que Jesús nació del 6 al 4 antes de Cristo. ¿Sí me expliqué? Sí. Jesús nació del 6 al 4 años antes de Cristo. Pero si es justo. Hay un conteo erróneo, ¿sí? En las fechas. Jesús no es así como del cero, pero eso es un error cronológico de conteo de los años. Jesús nació 4 o 6 años antes de Cristo, de lo que se conoce como la fecha de nacimiento de Cristo. ¿Sí? Pero es un conteo que no afecta tanto a la fe. 7 de abril. 7 de abril. ¿De qué? Decía, no acaba de decir que no, pero no dicen más o menos. La fundación de la iglesia se considera del 28 al 30. El 28 al 30 en ese lapso de tiempo. Puede haber sido crucificado Jesús entre el 32 y 33. Entre el 32 y el 34. ¿Vale? ¿Algo más? Padre, usted dijo que lo importante era la cena, la pasión. En la vigilia más. O sea, el acontecimiento de la resurrección. Los demás actos de piedad ayudan, ¿verdad? A profundizar
a reflexionar más, a meterte en el ambiente. Pero si no vas, si no participas, no pasa nada. Lo importante es el Jueves Santo, que es la misa de la cena del Señor, ¿verdad? La última cena, con el detalle del lavatorio de los pies. Que mucha gente cree, o sea, vamos a la misa del lavatorio de los pies, no es lo importante, es la cena del Señor, es la institución de la Eucaristía. Juntamente con la Eucaristía viene la institución del sacerdocio y el mandamiento del amor del servicio. Pero lo central es la Eucaristía, fuente y culmen de toda la vida cristiana. Viernes, la pasión. Los viernes el Viernes Santo no hay misa, aunque se me mueran, no les damos misa. Nada. ¿Qué es lo que es el sacerdocio? El sacerdote una paralitur, una celebración del alma, con la adoración de la cruz, con la comunión al final, hasta que se termina toda la reserva. Ese día no debería en ningún sagrario haber sacrificio. Es en signo de ausencia total, murió. Y no un recuerdo como de luto. Entonces, nos hemos ido con la idea, nos hemos dejado ir por la idea de luto, ¿verdad? Murió Jesús, pues hay que llorar y hay que hacer vestirnos de negro, encapuchados, cadenas, pues no. El cristiano no celebra la muerte con luto, llanto, dolor. ¿Cómo la celebra? Con esperanza y como el triunfo glorioso de Cristo en la cruz. El que en un árbol venció Satanás, el árbol del mal, del bien y del mal, de la ciencia, ¿verdad? Que entrega el fruto a Adán y Eva. El que en un árbol venció, en un árbol fue vencido el árbol de la vida. Y el sábado, pues la vigilia pascual, que es lo fundamental. Ahora, otra pregunta para ustedes. ¿Por qué no tenemos una fecha de vigilia pascual o de Semana Santa establecida? Es que se le dio con La primera luna llena de año. Eran bien padre, no, yo me estaba extasiado. Iba de una comunidad a la parroquia. O sea, fui a celebrar una comunidad a las 8 de la noche, la vigilia. Terminé en esa comunidad y me fui a Ganadero, a la parroquia, porque me tocaba ir a celebrar la vigilia pascual. Y en el camino iba contemplando la luna y en el cerro, así, el cerro, ¿no? La luna así grandota, sí, amarilla, rojiza, ¿sabes? No, yo más bien quería quedar ahí contemplado. Pero luego resultó que, afortunadamente, el templete que tenemos en la parroquia fuera del templo, porque el templo está chiquito, daba hacia el Picacho, ¿no? O sea, yo veía a la gente, me veía, pero yo veía el Picacho y estaba en nota y claro, pues, se dibujaba y no, pero estaba extasiado. Entonces, esa es la primera luna. Cuando el calendario se muestra la primera luna llena, ahí cae la vigilia pascual. Y luego se recorre la Semana Santa y luego los 40 días y comienza el miércoles. Porque hay 3 lunas llenas durante enero ahorita, pero es la primera de primavera, Ajá, ¿verdad? Porque siempre son 3 durante el año. ajá, Y es el que se acomoda, ¿verdad? exacto. Pues es que más que luna llena le llaman la luna nueva, ¿no? Es el plenilunio, la luna nueva. Y el Cristo siempre es la novedad. Pues Cristo siempre nuevo. Incluso, bueno, aquí está. ¿Por qué celebramos el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? Sí, según también la historia, debió haber nacido también en abril. ¿Cómo se hizo el calendario muy padre? La razón era de la fiesta del sol invicto. Una fiesta pagana y del sol invicto. Países europeos, quizás orientales. De la fiesta del sol invicto, que era muy popular en una. Entonces se
considera también a Cristo como el sol que nace, el nuevo sol, pues empieza a cristianizar esa fiesta. Y ellos la celebraban el 25 de diciembre. Y como para hacer caer a Cristo, o más bien hacer triunfar a Cristo también sobre los pueblos paganos, la establecen también el 25 de diciembre. Y entonces dice, y ahora vamos como al revés, ¿no? Es decir, ya nuestras fiestas cristianas del año ahora se están paganizando. Por ejemplo, la paz, hoy ya no es Cristo resucitado, ¿qué es? El conejo y los huevos, nada más. En diciembre, ¿quién es? El Santo Claus. O sea, ¿el huevo qué es? O sea, están esperando que nazca el pollo, ¿no? Y cuando el pollo quebra el huevo desde dentro para salir. Cristo desde dentro rompió el sepulcro, ¿verdad? Movió la roca, pero él desde dentro, con tu poder, ¿verdad? Abre y salva. Es lo mismo el huevo, pero ¿quién nos lo dice? Nadie. O sea, los niños buscan, al menos en Estados Unidos, buscan los huevos, pero por diversión, que no les importa qué significado tiene. Quizás por los premios que van a recibir, o quizás los huevos traigan algún juguete adentro y todo, ¿verdad? Pero falta un poquito recordar el sentido, ¿verdad? Es esa la comparación del huevo con el sepulcro. El pollo que quebran y abre, sale, que el sepulcro Cristo lo abre. Basta, vamos a lo nuestro. Pensé que no nos preguntó. Bueno, vamos a ver ahora, entrando en materia con los fundamentos del Antiguo Testamento que anuncian a Cristo. ¿Sí? Recordemos que nuestro método es Sagrada Escritura, magisterio y reflexión. Y digo, perdón, Tradición. Sagrada Escritura, tradición y magisterio. ¿Sí? Entonces, en la Sagrada Escritura vamos a ver, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, qué nos habla de Cristo. El Antiguo, sabemos nosotros, y estudiantes el Antiguo Testamento sabemos que es una preparación para el acontecimiento de Jesús. Todo el Antiguo Testamento habla de él. Recordemos a los discípulos en Roma. ¿Por qué vienen llorando? ¿A poco no saben lo que pasó con aquel Jesús? Que era un profeta poderoso en palabras y obras. ¿Cómo lo crucificaron? Y pues ya son 3 días que está ahí. Pensábamos que no se iba a alegrar, pero no, pues ya está muerto. Ay, como son puros de corazón, ¿no? Tus mentes tan enlutadas las tienen y empieza a explicarles toda la escritura que aunque se referían a él. Con razón nuestro corazón ardía porque los estaba llevando a la verdad completa, ¿verdad? Entonces, el Antiguo Testamento, un anuncio, una prefiguración, una anticipación o preparación al Nuevo Testamento. Y es ahí donde comenzamos. Entonces, fundamentos del Antiguo Testamento sobre Cristo. El punto número 1 es Jesús interno. De la Escritura. Jesús intérprete de la Escritura. En cierta ocasión Jesús había ido a la sinagoga y se le había dado a él para que leyera el rollo de Isaías. ¿Sí? Y empieza, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha elegido para que vaya y proclame el año de gracia del Señor, para que anuncie la liberación a los presos, la salvación a los pobres, etcétera, etcétera. Cierra el rollo y luego empieza. Hoy se ha cumplido esto que ustedes han escuchado, poniéndose él como el cumplimiento de la promesa que se había hecho en el Antiguo Testamento. ¿Promesa desde cuándo?
desde el protoevangelio. El protoevangelio es el Génesis, cuando se les expulsa a los primeros padres del paraíso, pero se le dice a María, digo a Eva, de tu descendencia saldrá un vástago que pisará la cabeza de la semilla. Ese es el primer anuncio del Mesías, el primer anuncio del Salvador. Sí, ya apunta a Cristo, al mediador, al Salvador. ¿Vale? Luego, Jesús, con el cumplimiento que da al Antiguo Testamento, se coloca él como la superación de los modelos antiguos. Sí, todo apunta, todo anuncia, todo va para allá, pero no es como un cumplimiento en la misma línea. ¿Sí? Decíamos, el pueblo de Israel necesitaba un libertador político, alguien que les ayudara a quitarse el yugo de la esclavitud de los romanos o de cualquier otro pueblo extranjero. Pero Jesús no va en ese estilo, sino que lo supera. Sí, es libertador espiritual y religioso. Supera. Ahora, se ha malentendido o malinterpretado esta acción o esta misión que tenía Jesús de liberar espiritual y religiosamente al pueblo, porque también tiene que incluir lo político y lo social. Una fe que no tenga nada que ver con los aspectos políticos y sociales no sirve. Es una fe que se reincluye en los templos. O sea, aquel creyente de verdad tiene que también hablar en todos los ámbitos en los que se desarrolla. Y Jesús por eso acaba. Cuando el centurión lo golpea, ¿qué le dice? Si he hablado mal, dime qué. Y si no, ¿por qué me pegas? Entonces, más que Mesías político, es un Mesías espiritual y trascendente. Va más allá de lo meramente tener. Se ha hablado mucho del siervo de Yahvé, ¿se acuerdan? En la Semana Santa los escuchamos, a Isaías, los cánticos del siervo de Yahvé. Fue llevado como cordero al matadero, ¿sí? No decía nada, paciente, etcétera, etcétera. Él cargó con nuestros sufrimientos, cargó con nuestros dolores, pero no decía nada, decía tranquilo, ¿sí? Obediente. Ahora se cambia ese siervo de Yahvé por el hijo obediente. Hay un himno, ya se los había dicho, de Filipenses 2, que dice, Cristo, siendo Dios, no quiso aferrarse a sus privilegios divinos, sino que se anonadó, se hizo pequeño y fue obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, por la obediencia, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo y la tierra, y toda lengua profese que Jesucristo es Señor. Entonces, el nombre que está sobre todo nombre no es Jesús, no es Cristo, no es Mesías, es Señor. Entonces, cambia ese siervo de Yahvé anunciado en el Antiguo Testamento por el Hijo obediente, que es el Señor. Luego, hay una profecía en el libro de Daniel. Dice Daniel que tuvo un sueño y que vio un hijo de hombre, así le llaman, el hijo del hombre, que se acercaba al trono de un anciano, pero que del anciano recibía todo el poder y la gloria para reinar sobre todos los pueblos de la tierra. Ya no es esa profecía de Daniel, sino que ahora es el hijo del hombre que sufre y resucita. Sufre, muere y resucita. Y eso, otra vez, es lo que lo hace el Señor, que reina sobre todo. ¿Vamos bien hasta aquí?
Estamos viendo todo lo que el Antiguo Testamento tiene que nos remite a Jesús. De acuerdo. También en el Antiguo Testamento se nos habla de la sabiduría. ¿Sí? Esa sabiduría que está en Dios, que es de Dios y que está con Dios. ¿Cierto? Esa sabiduría divina se ha personalizado, ha tomado forma, presencia, corporeidad y se llama Jesús. Jesús que se tiene también como sabio y como la sabiduría de Dios. Y vean con cuánto cariño, cuánto aprecio lo consideran. Muchas culturas lo vimos desde las primeras clases, ¿no? Siempre lo distinguen como maestro, maestro espiritual, guía, aquel iluminado que guía a otros, que ayuda a que lleguen a la iluminación, como un tal Buda, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Pues Jesús, la sabiduría personificada de Dios. ¿Estamos bien? Segundo, siempre vamos a ver en Jesús, en su mensaje, o en los mensajes de los discípulos o los escritores sagrados del Nuevo Testamento que se refieren a las Escrituras. Cristo murió por nosotros según las Escrituras. Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Por qué será eso? Porque se está declarando y se está sosteniendo que ya todo lo que lo que viven los apóstoles con Jesús, ya estaba anunciado, ya estaba prometido, ya estaba preparado. Ahora, ¿qué es lo que hace? Cumplirse, llevar a plenitud, manifestarse. Es como un bebé. O sea, ¿qué hace el bebé en el vientre de la madre? Está escondido, no se ve, pero allí está, latente. Hasta que hasta cierto punto que llega el alumbramiento, entonces se manifiesta. Ah, mira, aquí está el niño, o aquí está la niña. Pasa lo mismo. El Antiguo Testamento como un vientre, ¿sí? Un vientre. Cuando llega Cristo, ¿sí? Se encarna Dios y se manifiesta, nace el niño. Ahí está. ¿Va? Anoten la cita. 1 Corintios 15, 3 y siguientes. 1 Corintios 15, 3, versículo 3 y siguientes. Y es esta cita. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Una referencia siempre, ¿no? Igual, esta cita de los discípulos de Maús, que dicen, ¿por qué su mente está tan embobada, su corazón tan cerrado, que no se acuerdan que que el Mesías tenía que padecer, como lo habían anunciado los profetas, como estaba en las Escrituras, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente, en este punto, la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ya de una u otra forma lo hemos dicho. Pero hay varios modelos que necesitamos revisar. En esta continuidad del Antiguo y Nuevo Testamento hay 4 modelos. 4 modelos, va. Primer modelo, la continuidad en la identidad. Anótelo así. Continuidad en la identidad. Se refiere a que todo eso anunciado en el Antiguo Testamento, el Mesías, el siervo de Yahvé, el Hijo del Hombre, la sabiduría, el nuevo sacerdote, la nueva alianza, todo lo que anuncia el Antiguo Testamento se identifica, continúa, es lo mismo y se identifica en la persona de Jesús. Es Él el que había de venir, es Él el gran profeta que nos habían anunciado desde antes. Es Él, se identifica dando continuidad a la fe judía. No hay como un rompimiento, como un decir, la fe judía ya no vale nada y ahora es lo que viene tras Jesús. No, sino que Jesús, siendo el mismo judío,
continúa todo hasta su persona. Segundo, promesa cumplimiento. Promesa cumplimiento. Y ahí tenemos que decir, en el Antiguo Testamento se anuncia algo, en el Nuevo Testamento se realiza, se cumple. Es lo mismo que con esta frase lo podemos identificar y nos queda claro. Dice Jesús, yo no he venido a abolir la ley y los profetas. ¿A qué vine? A darles plenitud. No vine a cortar, a desechar. Vine a dar plenitud, a llevar a su auge más alto, a su culme, a la cúspide de todo eso que ya había dado Dios al pueblo judío. ¿Sí? El mandato nuevo no era nuevo en el sentido de otro, sino que era como la recapitulación total de todo lo anterior, ¿verdad? Era la plenitud, ¿verdad? Reforzarlo y traer a la luz lo que realmente se debía ver. Perfeccionar, dar plenitud es lo mismo, ¿no? Llevar a su punto más elevado, ¿no? Es decir, en los 10 mandamientos ustedes se han dado cuenta, 3 se refieren a Dios y los otros 7 al prójimo. Jesús lo único que hace, mira, no te detengas o te entretengas en punto y coma, punto por punto, y el 1, y el 2, y el 3, y el 4, el 5, el 6, el 8, el 9, el 10, tú es tú. Amor a Dios, por siempre, sobre todo, y amor al prójimo. En eso se resumen toda la ley y los profetas. De hecho, al cristiano se le reconoce no por las 50,000 dices a las que va, no por las 300 millones de confesiones que hace, sino por el amor que vive. Sí. Por eso luego, en el principio también hablábamos de los cristianos anónimos. Aquellos que no conocen a Jesús, que nunca fueron bautizados, no proclaman a Dios ni a nada, pero se comportan mucho mejor que nosotros. Así. Luego, 3, modelo tercero, tronco injerto. Tronco injerto. Utilicemos el ejemplo para hablar de este modelo, tronco injerto. Viene una línea desde Abraham, ¿sí? De descendencia, y toda la línea, digamos, del tronco común. De ese tronco saldrá una rama, un vástago le llaman, del cual, el cual es Jesús. Entonces viene una línea de continuidad, o sea, un tronco común, y del cual nace una rama que será el Mesías, el libertador, el mediador, aquel que teníamos que esperar. Saldrá un vástago del tronco de Jesé. Jesé que viene de él, este que viene de él, y este que viene de él, hasta llegar a Abraham. Recordemos que históricamente se cuenta desde Abraham. Desde Abraham en adelante, la historia de Abraham comienza la historia bíblica, científicamente dicha, lo que ocurrió de Abraham hacia atrás, todo eso del Génesis, todo aquello de Noé, todo aquello, etcétera, son símbolos, ¿sí? Narraciones simbólicas para explicarnos, ¿sí? Esas dudas que siempre tenemos. ¿Desde cuándo está el pecado? ¿Cómo entró el pecado? ¿Por qué no morimos? O sea, muchas cosas. ¿Por qué el trabajo? ¿Por qué la mujer de luz así? ¿Por qué le duele? Tratamos de explicarlo así, inspirados por Dios, ¿sí? Pero dicho es el lenguaje humano por seres humanos como nosotros, que según su concepción lo escriben. Es como si yo quisiera relatar un libro, quiero relatar sobre el amor en la actualidad. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a escribir? Pues lo que tengo en la mano, ¿verdad? No, y escribía una vez,
dos muchachos que tenían su celular y se mataban WhatsApp de corazoncito. Pues es lo que tengo en la mano, es lo que se vive ahorita. Ya no voy a decir, no, pues es que dos personas y que escriben una carta, la meten en el correo y luego sobrellega y la lee con tanta calma, no, pues. Ya en lugar de ramos de flores, luego se le mandan cositas en. Hace como un megabyte que una docena de dólares. Bueno, así, ¿no? Entonces, habíamos dicho que es el tronco de Jesé, el tronco de Abraham, de la descendencia, del cual saldrá hasta una rama que será Cristo, el Mesías. Luego, 4. Aquí sí, hay quien interpreta como un olvido o una ruptura total. Olvido o ruptura total. Diciendo que Jesús viene a tener una novedad absoluta. ¿Se acuerdan de esas controversias que tenía Jesús con los fariseos y maestros de la ley por el sábado? A ver, recuerden. Curar, ¿verdad? Trabajar. Pues prácticamente eso es lo jurar y trabajar. Porque los discípulos cogían espigas, ¿verdad? Mientras caminaban por los sembradíos para comer, tenían hambre. Bueno, pues que no ves que nos tiene que trabajar el sábado. A ver, tienen hambre. El sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Recuerden cuando David entró con su ejército al templo y comió de los panes que eran reservados a los sacerdotes. Y era sábado. Además era un lugar sagrado, yo soy David. Porque quedan hambre su gente. También nosotros, mira, tienen hambre. Ahora, les pregunta, ¿qué hay que hacer el sábado? ¿Salvar una vida o dejarnos morir? El hombre, el sábado se hizo para el hombre y el hombre para el sábado. Ahí está la plenitud. Cuando creen, los interpretan así como una ruptura, creen que Jesús abolió todo, adiós el sábado, y ahora ponemos esto otro que es la misericordia, la caridad, el amor propio. ¿Sí? Es una especie de interpretación. Luego, esto va a radicalizarse o a irse un poco más extremo con un autor que se llama Marción. Anótelo ahí, Marción. Con C, Marción. Entonces se escribo. Como marciano, pero sí. Sin lo último. Así. Marción. Marción fue considerado herético porque decía que la Torá y el Antiguo Testamento estaba contrapuesto al Nuevo Testamento, al Evangelio. O sea, eran cosas contrarias o contradictorias que entraban en conflicto. Él mismo decía que había un Dios en el Antiguo Testamento y otro Dios en el Nuevo. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento vemos muchas narraciones de castigos divinos, ¿verdad? Se interpreta de esa manera, que el mismo Dios salva a su pueblo y aniquila a los egipcios. Que el mismo Dios, cuando Sodoma y Gomorra, tantos castigos, ¿no? Entonces, la figura de Dios en el Antiguo Testamento es cruel, despiadada, pero no es brutal, no es la buena. También dice en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Tú eras para mí como un corderillo, y yo era tu pastor que te guiaba. Entonces, luego el pobre el Señor es mi pastor, en verdes praderas más de costar y esas fuentes tranquilas me cuidan. Luego, otros salmos,
Así como un padre siente ternura por sus hijos, tú, Señor, sientes ternura por tus hijos. Aunque tu madre te dejara, yo nunca te dejaré. Porque mi corazón se enternece ante tú que eres mi amado. El cantar de los cantares no se diga. Mi amado es para mí, yo soy para mi amado. Ese coqueteo entre el pueblo y Dios. Ahora nosotros entre mi alma y Dios, el amado, la amada, mi alma, ¿verdad? ¿Qué? O sea, entra en un romance. O sea, es una visión un poco, ¿cómo se dice? Miope o Parcial. parcial, exactamente, parcial del Dios del Antiguo Testamento, que tiene también rasgos de misericordia, de ternura. Un Dios que se enternece, que dice que desde las entrañas ve el sufrimiento de su pueblo. Como le dice a Moisés, ¿verdad? He oído el clamor de mi pueblo y te voy a enviar a ti para que me los hagas. Entonces no es un Dios castigador. Quizás los castigos son como los que ustedes dan a sus hijos. ¿Para qué? Para que aprendan, para educarlos, para que maduren. ¿Sí? En esa misma línea va la pedagogía divina. ¿Vale? Ahora, quizás muchas cosas no sucedieron así como las relatan los escritores sagrados. Como les digo, quizás era la forma de expresarse. Si vivían en un tiempo en el que el pueblo tenía que luchar contra otros pueblos para ganar una tierra, y entonces el mensaje divino inspirado era: dile a mi pueblo que yo estoy con ellos, que nunca los dejaré y que siempre los ayudaré a obtener lo que necesitan. Quizás el escritor sagrado te dice: entonces escribo que hubo esta batalla y que Dios hizo y su ira se despertó contra aquel pueblo extranjero para que el pueblo pudiera adueñarse de la tierra. Pues quizás Dios diga: Dios, ay, no, está bien, ¿ya? Pero era la forma literaria de expresar que Dios estaba con ellos y que Dios los ayudaba a vencer y los sostenía. ¿Sí? Más o menos, ¿entiende, no? Sí. Entonces, también contrapone esta justicia castigadora divina del Antiguo Testamento con el amor ahora que revela Jesús en él. De ser un Dios castigador, ahora Cristo se dice, lo manifiesta como el Padre misericordioso. Recuerden la parábola del hijo pródigo, ¿no? Pero esa es una herejía. Contraponer los dos testamentos, contraponer dos visiones o imágenes de Dios, sí, es una herejía. ¿Por qué? Porque ya hemos descubierto que Antiguo y Nuevo Testamento están en línea continua. Uno anuncia, el otro cumple, pero es lo mismo. Oye.